Estamos entonces. Bueno, formalmente les doy la bienvenida y les agradezco a la señor Gabriela Allende y a la señor Soledad Villada que han tenido la amabilidad de aceptar esta entrevista para compartir algunas de sus experiencias en el raro y difícil año del 2020. Eh, a nosotros, a los estudiantes, a nosotras las profes, no es de muchísimo aporte conocer cómo la enseñanza se fue desarrollando en medio de situaciones que eran inéditas, que cambiaban día a día. Entendemos que mucho de lo que se había construido desde la presencialidad ahora no podía sostenerse porque el contexto requería otros modos y entiendo que el esfuerzo está puesto allí, ¿no? Para ustedes ver de qué manera generar enseñanza y asegurar aprendizajes. Entonces, la idea de esta entrevista es que nos puedan ir contando a partir del desarrollo de un diseño de la enseñanza específico, que es un proyecto que nos van a compartir. Bueno, además de conocer a qué contenidos está referido y qué objetivos pretendía alcanzar ese proyecto, nos interesa muchísimo todo lo que fue hilándose por detrás de eso, ¿no? ¿Cómo es que lo pudieron hacer llegar a las familias, a los niños? ¿Cómo encontraban esa ida y esa vuelta que no es en simultáneo como nos ocurre en la clase? Que los tenemos a todos, que interactuamos, que vemos sus gestos, sus caras, que las dudas se resuelven prácticamente en el momento, cuando el niño va a preguntar o la señora se acerca a ver los cuadernos, las producciones. Todo eso no estaba de esa manera en esta nueva realidad por la que pasó y todavía sigue pasando la escuela en alguna medida. Entonces, bueno, yo les dije a mis estudiantes que íbamos a proponerle a algunas docentes que nos pudieran relatar sus experiencias, porque después lo que ellos tienen que hacer es poder imaginar alguna propuesta alternativa a estas, pero hace falta conocer esas cuestiones así más de los hechos, ¿no? Más de lo que se fue encontrando como dificultad o como posibilidad, porque estábamos ante algo un tanto desconocido y me imagino fueron apareciendo respuestas, es lo que yo imagino. No sé Sí, si alguna de las señoras nos quiere contar concretamente en qué consistió bueno, el proyecto, para qué grado, contarnos un vos poco la tenés realidad de ahí, sus Iris. grados, Bueno, ¿sí? buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Soledad Villada. Eh, los saludo a todos los chicos, a nuestros futuros colegas eh, en este oficio de enseñar. Nada fácil, pero muy gratificante. Eh, ¿Qué les iba a decir? Iris, ¿vos tenés para proyectar? O sea, ¿tenés para presentar o querés que hablemos del proyecto así en general? ¿Vos lo vas a mostrar después? Los chicos van a tener el material que vos me pasaste Ah, bien. para poderlo Bueno, leer. Entonces bueno. ahora más que todo vamos a hacer, vamos a poner más atención al relato y a lo que ustedes nos puedan contar como Ah, por bien. fuera del proyecto, ¿no? Bien. La vida del Bueno, proyecto. ¿Cómo bueno, fue llegando? ¿Cómo bueno, dale. llegó? Sí, ¿cómo llegó? Bueno, eh, bueno, este proyecto surge, o sea, la modalidad proyecto surge
por sugerencia del equipo directivo. O sea, nosotros en la escuela, si bien el señor Gabriela y yo somos docentes suplentes, ya hace un par de años, casi 4 años, que estamos trabajando, que tenemos la suerte de trabajar en la misma escuela. Entonces eso es beneficioso porque uno va conociendo el panorama en todos sus aspectos. Eh, con el equipo directivo, cómo está conformado, con sus colegas y sobre todo con los niños. O sea, nosotros tenemos siempre, desde que tenemos la nueva directora, desde que más o menos desde el tiempo que estoy trabajando yo, donde tenemos como una mesa de diálogo, por decirlo de alguna manera, donde se conversa sobre eh, la realidad de cada niño. ¿Por qué? Siempre decimos, fulanito de tal, tiene esto, esta problemática, o sea, hacemos como un diagnóstico, porque no sabemos cuándo nos va a tocar ser parte de la trayectoria de la trayectoria de ese alumno. Entonces, como que todos en la escuela conocemos la realidad de todos, más allá de que sean o no nuestros alumnos en ese momento. El año pasado fue un año difícil, como dijo la profe Iris, donde todos estábamos, por decirlo como a la deriva, con una nueva forma de enseñar. No porque no supiéramos qué, sino que no sabíamos cómo Claro. llegar, cómo acercar el contenido ¿Cómo desde mantener la el vínculo? distancia. Y cómo para nosotros los docentes de primaria es fundamental lo que acaba de decir el señor Gaby, que es mantener el vínculo pedagógico. Pero nosotros con Gabriel le decimos que es un vínculo amoroso. Efectivo. Porque estar con los estudiantes genera esa empatía, esa llegada que se hace todos los días, que ellos te reconozcan, que vos los reconozcas a ellos, bueno, eso es fundamental, la empatía, el vínculo amoroso, la llegada a las familias, particularmente en mi caso, yo tuve la ventaja de conocer muy bien al grupo de estudiantes que iba a tener en el año 2020, porque había sido su maestra de tercer grado, su maestra de jornada extendida en cuarto, y me tocaba quinto. Y ahora estoy en sexto. Entonces eso también genera que uno vaya conociendo las realidades de los niños y que vaya conociendo las realidades de las familias. Es súper beneficioso, pero no siempre pasa así. Entonces, y en este entorno de la virtualidad se nos hacía complicado, más allá de que nosotros conociéramos cuáles eran las potencialidades de los niños y de las familias. Tuvimos que hacer un largo recorrido para poder llegar a lo que ustedes van a recibir como lo más aceitado posible. Hicimos varias pruebas, cada uno trabajó individualmente con su grupo, hasta que después de la segunda mitad de año, lo que ustedes van a recibir es un proyecto del mes de agosto, trabajamos proyectos mensuales, el proyecto se llama Una aventura histórica de la mano de San Martín, es un proyecto, si ustedes el título nomás, ya les va a decir que es de ciencias sociales, pero para todo esto hubo como unos ensayos previos desde pensarlo. Y eso conversamos con Gaby hoy y decíamos, ¿cómo lo fuimos pensando? No fue fácil pensarlo y y elaborarlo. Nos llevaba tiempo, sí. Sí, recordamos que fue como a modo institucional, o sea, fue
como una bajada desde lo institucional para que todos trabajáramos en este formato nuevo que era proyecto. Entonces, tuvimos ahí que empezar a lo que dice Sole, a trabajar muy, pero muy puntillosamente porque no era tan fácil, porque veníamos trabajando con secuencias de manera individual, hasta que, bueno, para poder, el eje fundamental, el objetivo de haber trabajado con proyectos era uno, básicamente, poder lograr el aprendizaje de los contenidos prioritarios o los contenidos no negociables o los contenidos fundamentales, como también se puede decir. El objetivo básico era ese, ¿no? Poder lograr a través de un proyecto desarrollar y lograr que el estudiante se apropie de estos contenidos, que no era fácil, que ahora lo va a comentar Sole, porque eran distintas disciplinas, es decir, distintas áreas sociales, naturales. En este proyecto, básicamente, el eje es sociales. Pero poder aunar en un proyecto las otras ciencias, las otras disciplinas, las otras áreas, llevó su trabajo, como dice Sole, que ahora lo va a contar ella, pero básicamente No, está bien, está bien. el objetivo fue ese, ¿no? A modo institucional se nos propone a todos trabajar en formato proyecto y el objetivo era poder garantizar los aprendizajes prioritarios en ese año, en el 2020. O sea, lo básico, lo principal, lo fundamental, lo que no puede no darse. Ese fue el objetivo. Y abarcarlo desde todas las disciplinas. Entonces, eso era fundamental también, de que todos participáramos y todos se sintieran parte del proyecto. Entonces, yo creo que hay algunos alumnos ahí de tercer año que están trabajando en el programa Puentes. Es esto, ¿no? Era establecer esos puentes, esos nexos con los otros espacios, con los otros docentes, que a veces, por más que compartamos el espacio áulico, cada uno en su aula es como que tiene su mundo paralelo. Entonces el profe de educación física hace lo suyo, el profe de música hace lo suyo. Entonces, ¿cómo establecer esos nexos, esas redes para que todos trabajáramos con un mismo grupo de contenidos, con una misma selección de contenidos prioritarios, pero que todos participaran, que todos se sintieran parte y que todos estuvieran involucrados en un proyecto de los quintos, en este caso, que éramos los dos, el quinto del turno tarde y el quinto del turno mañana, donde estoy yo. Señor, ¿y te acuerdas que llegamos a pensar que iba a ser imposible? ¿Te acordás? Sí. Los profes de las otras áreas, de las áreas especiales, pensaban que no podemos, si no trabajamos, no pensamos lo mismo, y después cuando todos nos sentamos, cada uno de su casa, a mirar la propuesta, como que empezamos a coincidir en el Había desarrollo como de... una cierta resistencia, Exacto. una cierta resistencia al trabajo. Yo siempre digo que el docente, por más que esté en una escuela rodeada de gente, cuando entra a su aula es un trabajo solitario. Cada uno toca su musiquita. Es así, para que los chicos vayan sabiendo también. Pero como nosotros teníamos que buscar otra forma, porque no Ahí podíamos tuvimos, nosotros ir haciendo una cosa y los demás haciendo otra, porque quiénes eran los que se iban a ver desbordados de cosas, de actividades, eran las familias que eran las que estaban sosteniendo la educación remota, los padres que tenían que venir de trabajar y sentarse a enseñarles a sus hijos. Una tarea que todos dijeron, no sé cómo hacer, diseño, no sé cómo hacer, y bueno, y ahí estábamos los audios, estaban los videos, estaba un montón de propuestas que íbamos también nosotros, como decimos, ¿y cómo hacemos? Y bueno, fue mucha lectura, información, el Internet yo creo que fue un recurso fundamental, las explicaciones, los audios, o sea, todo lo que antes nosotros no usábamos, lo manejamos desde la casa, o sea, lo manejamos en la escuela, esto que decía la profe Iris,
íbamos respondiendo a la inmediatez de lo que iba surgiendo con la charla. Bueno, en el aula. ahí ahora era otra cosa, o sea, teníamos que buscar Además, otros señor, recursos. además, señor, como esto pasa el 16 de marzo, creo que fue lunes, ¿sí? En la escuela nuestra inmediatamente se pone la escuela al hombro, porque fue así, Sí. y a la mañana nos mandó un audio nuestra directora de que teníamos que comenzar a trabajar con un video saludando a nuestros alumnos y contándoles lo que se venía. Entonces, nuestra escuela como que siempre fue un poquito así muy adelante, ¿no? Desde el 16 de marzo hasta un tiempo como más o menos 28, 29 de junio aproximadamente, no recuerdo bien, se trabajaba, como decía Sole, a través de secuencia. Pero después, al tener toda esta carga de las familias que comenzaron a ver que no podían, que no llegaban porque era una actividad particular de jornada, otra actividad de educación física y otra, se veían desbordados, como decía ella, los directivos y nosotros también comenzamos a decir, no, acá tenemos que hacer algo porque nuestras familias están desbordadas y no solamente hay una emergencia sanitaria, sino también emocional. ¿Qué hacemos con esto? Papás que están cansados, niños que están cansados. Entonces fue todo también pensado este proyecto, el formato proyecto, ¿no? ¿Nos salieron algunas cosas mal? Sí, muchas. Sí. Pero fuimos también escuchando a la familia, Sole, ¿no es cierto? Que ahí Sí. también, cuando nosotros fuimos una de las primeras que nos negamos a seguir dando listas y listas y listas de actividades. Entre las dos hablábamos y decimos, esto no puede ser, porque además yo soy mamá de dos niñas, una que estaba en séptimo año de la IPETIA y una nenita que estaba en sala de 3, y me sentía desbordada. Yo esto se lo planteaba a mi compañera y amiga y colega Sole, y le decía, imagínate si yo con algunos recursos me siento así, imagínate los papás. Entonces también nosotros fuimos una de las que empezamos a decir, no, nos parece que tanta actividad así de golpe y tantas cosas, y que los chicos están de un lado para el otro, que los tenían como 5 horas sentados, había que pensar. Y bueno, y allí también, gracias al equipo directivo que tenemos, como dice Sole, que nos escucha, ellas comenzaron a pensar diferente y a escucharnos y a ver también. De hecho, la cabeza, nuestro líder, fue la que dijo, no, nosotros vamos a regular las actividades, vamos a dosificar, una palabra que se usó mucho el año pasado, dosificar las actividades, y fue una de las primeras escuelas donde se organizó de otra manera esa primera etapa. Y se Actividades organizó, concretas. sí. La organización fue fundamental. Yo siempre digo que el equipo directivo tiene que llevarte de la mano porque es como, es el que te ayuda a mirar, o sea, se supone que están preparados para ayudarte a mirar otras cosas que en tu aula no ves. Para nosotros fue fundamental que ellos nos ayudaran, pero también es una escuela donde te escuchan y uno puede tomar sus propias decisiones y ponerlas a común para que le sirvan a otros. Entonces yo creo que esto fue así, siempre. ¿Qué decisiones tomar y cómo les pueden servir a los demás? Me parece que el docente tiene que generar esos espacios donde se trabaje colaborativamente, lo que conversamos hoy con Gaby. Y nosotros seguimos ahora en el sexto y de hecho seguimos con la misma modalidad. Si bien la realidad de los estudiantes es muy distinta en el turno mañana y en el turno tarde, parecieran dos escuelas diferentes, pero nosotras con mi colega siempre vamos a la par, que puede, o sea, no es una limitación ni es un condicionante a aquella dificultad que pueda tener el niño, no. Nosotros consideramos que todos pueden, en mayor o menor medida, pero todos pueden acceder a ese contenido prioritario en el caso de lo que estamos hablando de las secuencias de los proyectos del año pasado. A ver, disculpen que interrumpa Sí. un poquito, pero es muchísimo lo que nos están contando, lo que nos están mostrando de la experiencia que tuvieron, y como para ir haciendo una recapitulación,
y podamos avanzar. Lo que ustedes dicen, entonces, como que ha sido fundamental, primero, el acompañamiento de la gestión, que tomó decisiones Sí, acertadas, mirando con bastante claridad lo que estaba sucediendo y generando así o promoviendo así el trabajo en equipo. sí, Sí, Los docentes tuvieron que trabajar en equipo, quizás como nunca antes lo habían hecho, generando una propuesta, y la idea de que sea proyecto también tuvo su sentido. O sea, digamos que el formato proyecto permitía hacer esta integración de la que ustedes hablan, y de esa manera podía llegar a los niños y a la familia exacto, una propuesta que no implicara tanta actividad diversa, sino más bien exacto. Integrado. toda integrada, vinculada, Vinculado. en relación al contenido, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo de los contenidos fundamentales ya estaban definidos desde la política Ujú. Educativo. educativa, y creo que con este año tan especial se hizo foco en ellos para de alguna manera, bueno, enmarcar qué era lo que sí o sí debía debemos dar. poderse enseñar. Y bueno, el tema que ustedes dicen de las familias resulta sumamente interesante imaginar, porque la familia en esta circunstancia toma un rol más protagónico, Ujú. porque hace de nexo, ¿no? Y está De como mediador del sosteniendo, contenido. claro, está Exacto. sosteniendo el aprendizaje del niño, y tendría que quizás en más de una oportunidad ese adulto que acompaña intervenir, ya sea explicando, ya sea asesorando. Es como decir, había alguien en casa y también alguien representando a la escuela, que es la Sí. senio. Y A mí me... así fue que nosotros recibíamos consultas de los papás. ¿Cómo le explico tal cosa? O de los mismos niños, en el caso nuestro tenemos 5º grado, los chicos con la tecnología se manejan súper súper bien, entonces ellos mismos te hacían un audio, en mi caso que yo estoy en el turno mañana, yo había fijado un horario hasta las 16 horas para la consulta, porque si no, la primera etapa pero eran las 11 de la noche y estábamos recibiendo consultas, o dudas, o correcciones, entonces bueno, también había que aceitar ese esas devoluciones, esas consultas, los tiempos, eh, Como que y mucha eso cuestión también fue organizativa, difícil. Había que mucha, organizar. mucha cuestión organizativa que eran imprescindibles para asegurar la enseñanza y los aprendizajes. Yo creo que la palabra organización el año pasado fue Fundamental. la vedette, porque fue Claro. una palabra que no solamente para la familia, sino para la docente. Lograr una Yo, organización. Sí, sí, yo creo que la palabra organización tiene que atravesar toda la trayectoria de todo, del docente, del estudiante. A mí me parece que un docente que no está organizado en los objetivos, no se plantea, no sigue los objetivos de la institución, los objetivos que tiene que conseguir con su grupo de alumnos, haría agua, como por decirlo así, Claro. diplomáticamente. Yo Una, creo una que pregunta ser tengo, organizado, claro, sí. una pregunta así, bien ligada a lo pedagógico y didáctico. Nosotros venimos, ¿no es cierto?, ejerciendo nuestro oficio de enseñar en el contexto de una clase donde tenemos los estudiantes y donde podemos organizar nuestro discurso porque, bueno, estamos en la presencialidad. Y siempre en el desarrollo de la clase hay, bueno, para hablar así más teóricamente, han hablado de momentos, ¿no? Del inicio, del desarrollo y del cierre.
que es como algo muy clásico, pero que todavía se sigue sosteniendo. Sí. Eh, ¿Cómo pudieron transferir o hacer un Esos paralelo, momentos. si es que se pudo, Sí de se este puede. otro modo? Yo pienso sobre todo en el momento importantísimo cuando la seño explica, cuando la seño se pone enfrente de todos y utiliza recursos o diferentes estrategias como para sintetizar o aclarar o da la posibilidad de que levanten la mano y pregunten. Todo eso como que se desestructuró en esta modalidad, porque no estábamos todos juntos, pero lo lograron hacer de otro modo. Para Sí. ustedes, Yo, ¿qué fue lo más importante que debían proponer para decir, bueno, esto lo veo que va a asegurar más el aprendizaje y lo vamos a poder reforzar y vamos a poder aclarar dudas? ¿Y cómo hicieron esa parte? yo Pero creo que empezás vos primero sola y era, después yo. Las bueno, dos, dale, yo con una mi, después la bueno, otra, sí. dale, dale. Yo en un primer momento me parece que el estudiante tenía que estar motivado. Entonces Sí. a la mañana empezábamos con, vamos chicos, el audio era fundamental, el audio Sí. como para llamarlos, como hacemos a la mañana cuando entramos al aula, chicos, ¿cómo están? Era todo el saludo para mí y llamarlos a, bueno, se tienen, vamos, inclusive yo les decía, bueno chicos, vayamos despertando, así, literal, vayamos despertando, nos tenemos que levantar porque tenemos que comenzar con la clase. Y después yo improvisé en mi casa, no tenía pizarra blanca como la que tiene el señor Gaby atrás. Entonces, ¿qué hice yo? Tengo una pared blanca, puse un nylon, le hice una estructura de papel y ahí explicaba los temas. Grababa videos y Sí. esos videos eran, capaz que grababa 10 videos y de Sí. eso quedaban 1 minuto y medio porque decía, no, esto no va a quedar claro. No, no, Ay, no. sí. Y bueno, y volvía de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Y volvía. Eh, Y en nuestro y caso, llegó un profe, momento, sí, ahí te doy la palabra, Gaby. Y en un momento llegó que dice, no puede ser. Entonces ya, por ejemplo, para los ejercicios matemáticos que son tan concretos, agarraba el teléfono, filmaba y anotaba, miren chicos, a ver cómo podemos hacer. Y escribía, iba firmando cómo podíamos hacer para resolver las diferentes alternativas. O sea, hemos explorado, después, cuando pudieron todos, porque no todos tenían acceso a la tecnología, entonces cuando pudimos hacerlo del Meet, bueno, nos juntamos en el Meet con una propuesta ya leída, vamos a hacer esta actividad. Nos vamos a juntar en el Meet para sacar dudas. Bueno, nos juntábamos en el Meet. ¿Cuáles son los que había chicos que seguían sin entender? Bueno, listo. Armamos un grupo de WhatsApp de 3, 4, porque el WhatsApp acepta hasta 8, 3 o 4, armamos el grupo de WhatsApp y se hacía. O sea, íbamos de lo grande hasta que a todos les llegara. Y por ahí pasaba que los veíamos que se perdían, que no estaban. Listo, mamá, llamar. No, es que no tenías datos. Bueno, listo, fotocopia, le llevamos a la casa. Fuimos buscando, hemos trabajado, muchísimo. gente, muchísimo. No sé si en todas las escuelas, pero la escuela nuestra desde el día 1, ese mismo lunes Sí, que se decreta el aislamiento obligatorio, me acuerdo que nuestra directora nos manda un audio, chicas, ustedes tienen que saludar y tiene que ser como el saludo que, y Sole, le toca primero a ella a la mañana y a mí a la tarde, yo estaba totalmente negada con el video para la casa, porque yo decía que era una violación a mi persona, porque no quería salir así, porque era, bueno, estaba enojadísima con eso de yo hacer un video porque entro a la casa, que yo no quiero, y solo me manda su modelo. Yo le copié todo, porque para eso estamos los compañeros, ¿no? Yo la vi a ella, me dice, mira, te mando lo que yo hice esta mañana.
yo me aprendí todo, el saludo, se me fue la negación y digo, los docentes somos un poco artistas, no un poco, somos artistas. Digo, ¿dónde está lo que yo aprendí cuando hacíamos teatro o arte o lo que fuera en el profesorado? Lo tengo que poner en práctica. Le copié todo a Sole. Ese mismo día, ya después la cámara para mí era como lo más común. Entonces, a mí me ayudó mucho Soledad a perder el miedo a las cámaras, al Meet. Lo que sí, yo quería aclarar que nuestros grupos son muy dispares en cuanto a lo socioeconómico. A mí me costó mucho porque encima no conocí el grupo, no conocí el turno, porque yo venía del turno mañana, 3 años seguidos, me toca el turno tarde, el año pasado, y me toca un grupo socioeconómico, emocional muy difícil, y bueno, me lo puse el hombro al grupo y le pedí muchos consejos a Soledad, eh, y bueno, tratar de poder llegar a ellos fue no difícil porque las 2 primeras semanas pude conectarme muy bien con ellos, entonces el vínculo se siguió manteniendo. Lo que sí hubo que hacer un trabajo de motivación. Yo me creía que era una coach el año pasado, entonces tenía que estar todo el tiempo porque era un grupo un poquito más caído que el grupo de Sole, que son chicos más activos, y bueno, me tocó muchos chicos que no tenían conectividad, pero le buscamos la vuelta, y con ellos trabajamos formato papel, cada 15 días iba y les llevaba las actividades, cada 10 días, cada una semana, cuando se complejiza el tema del COVID, me armé un poco la llegada de la casa porque nos los piden desde dirección, entonces como que tuve que parar Que nos cuidáramos. esto de llevar. Exacto. Pero básicamente nuestra escuela, desde el día uno, jamás perdimos el contacto. Yo, por ejemplo, grababa los audios, y esto mi vecina lo puede decir, a las 3 de la mañana cuando mi hija menor se dormía, porque también hubo acá una desorganización familiar. Yo como docente he visto muchos memes donde sale la maestra con la computadora, la puerta del chiquito atado para que no moleste. Bueno, yo lo viví. Yo me encerraba ahora donde estoy, que es un garage que adapté para poder dar clase, para que los chicos me vieran, para que hubiese un pizarrón que tuve que comprar y un montón de cosas. Mi lavadero lo adapté. Entonces a mi nenita por ahí tuvo que pasar horas hasta que ella entendiera días que la mamá trabajaba de 2 a 6 de la tarde. Y era trabajar, porque era dar clases a través de el WhatsApp o de un videíto, de videollamada, porque yo no tuve la posibilidad de Sole del Meet, porque no todos tenían conectividad. Entonces sí, para la videollamada, y también tenía que cuidar algunos detalles cuando las mamás me empezaron a decir, señor, no me mandes videos tan largos porque me consumen los datos. Lo entendí, así que bueno, comencé a hacer videitos muy cortos y las explicaciones eran a través de audio. Otra Así de lo las fuimos cosas, manejando. otro de los recursos fundamentales, ay, otro de los recursos fundamentales que utilizamos nosotros fue la exploración no sé, teníamos que dar multiplicaciones seguidas por la unidad de cero. Estoy diciendo algo que se me viene a la cabeza. No saben la cantidad de videos que vimos para ver, para elegir cuál es el que se adaptaba y el que se adecuaba a nuestro grupo. Entonces era una exploración permanente de material que está en la red, que está en la web. Y que está en la web y que hay que usarlo, había que usarlo y había que explotarlo lo máximo que se pueda. Iris levantó la mano, dice. Hace mucho levanté, ya hablé. Ay, no vi. No sé Recién cómo salía. sacar la mano. Bueno. No sé, Sí, los seguimos. chicos. No sabemos ahora qué nos quieren preguntar los chicos. Vamos, chicos, Sí, vamos. eso estaba por decirle a mis estudiantes que ya ha transcurrido bastante relato del asenio, contando ya a un punto ya está superado. Se nota que están como bien asentadas con la experiencia que han tenido, se las nota tranquilas, se la nota que bueno, que toda esa incertidumbre del comienzo la han podido superar y han hecho un montón de cosas para eso y ya como que han constatado qué es lo que realmente funciona y qué otras cosas no,
se nota muchísimo esta exploración que han hecho en todos los sentidos. Profe, Sí, yo quisiera destacar que no solamente Sole y yo, el equipo de nuestra escuela, todas las chicas, todas con las que vos hables, han trabajado así intensamente por los chicos. Ha sido una escuela que ha estado muy presente, lo he podido constatar después, desde el primer día, todas a hacer videos, todas a hacer audio, todas, así que bueno, fue un trabajo Obviamente, en equipo. obviamente que no ha salido todo como nos hubiera gustado, porque también es un formato que nunca ha sido explorado, más allá en los terciarios o en los universitarios, en las carreras a distancia, con adultos. Pero imagínense, esta es la primera vez que pasa, yo creo que a nivel mundial, sí. lo que pasó ahora con esta pandemia. Es inédito esto, es inédito Donde para... antes les decíamos a los chicos, no estén con la computadora, tanto con el celular, salgan a tomar aire, y ahora era lo único que podían hacer. Y era lo único que podíamos hacer todos. Entonces, explorar y estar en las redes, así, en las redes sociales, inclusive. O sea, de todo nos valíamos, porque para llegar al niño teníamos los teléfonos de los chicos. Entonces, por ahí los cumpleaños, una cosa es, Los ¿qué le vas a decir cumpleaños. de los cumpleaños? Pero nosotras sabíamos qué día cumplía cada uno de nuestros alumnos y le mandamos un mensaje, le hacemos un cartel, o sea, porque consideramos que era como la población más vulnerable con los afectos, con que no podían salir a jugar, que no podían estar con sus compañeros. O sea, yo decía, pobres chicos, o sea, y sigo diciendo lo mismo, porque los veo ahora que están en sexto y que vieron cómo somos todos los latinos, de estarnos agarrando, de abrazarnos, de besarnos. Y para ellos, estar en un recreo con distanciamiento social, a mí se me hace muy duro, no abrazarlos, no besarlos, no poder acariciarles el cabello, como que yo iba pasando y el toque en la cabeza o el ¿qué haces? La palma, no se puede hacer nada, chicos, de eso, y eso a veces entristece. Sí, Puedo decir, cómo nosotros el vínculo que genera el docente de primaria, el lugar, el vínculo amoroso que a nosotros muchas veces nos dicen, mami, tal cosa, y porque se confundieron, nos confunden, nos tienen tanta confianza en nuestros alumnos, y ahora los tenemos que mantener alejados, o sea, seguimos atravesando como una... Sí. sí, se todo nota que esto ya... es una cosa con muchos cambios. Sí. Bien. Quiero darle la palabra a alguno de los estudiantes que quiera preguntar algo, porque bueno, la idea era esa, poderlas escuchar a la seño, que nos cuente cómo se fue desarrollando y Van después a decir que los chicos, qué pudieran cansadoras preguntar. estas maestras. No sé, creo que ahí está Lucrecia. Sí, yo le quería preguntar a la señora si las materias especiales también entraban dentro del proyecto integrado. Sí. Sí. Ah, En el Esa era la proyecto que idea. ustedes van a recibir, claro, que nosotros le compartimos a la profe Iris, van a poder ver que desde todas las áreas o la mayor cantidad de áreas, yo he conversado con Iris que la que por ahí nos costó más integrar fue matemáticas, porque claro, matemáticas tiene un contenido específico y un sí, trabajo específico del área, de la disciplina, entonces era De, como que nos costaba. de hecho, Sole, este proyecto estaba también pensado para matemática con Simela, y cuando ya vimos Sí, que era demasiado, lo sacamos y lo dejamos como otro proyecto aparte. Pero claro, las áreas especiales sí, porque era esa la idea, ¿no? Trabajar con jornada extendida, con las áreas especiales como educación física, arte. Bueno, este proyecto, cuando ustedes lo vean, ahí van a ver todas las áreas que cubrió este proyecto. sí. bien, Y yo, por ejemplo, decíamos, en música. En música hay muchísimas canciones. La profe Iris, que le encanta el folclore como a mí, vas a ver que si hablamos de San Martín,
Tenemos para hablar de canciones, de temas, de muchísimas. marcha, y bueno, y con el profe de música, nosotros íbamos a decir, mira, Germán es nuestro profe de música, encontré esto, fíjate si te sirve para tu proyecto, si no, decime vos qué te sirve y qué hacemos, y se lograron cosas preciosas. Trabajar con sombras, por ejemplo, en el área de artística. Arte. Dice, bueno, ¿cómo hacemos una sombra? Y bueno, una silueta. Y bueno, ¿cuál era la silueta que se hacía? La silueta de San Martín. ¿Sobre qué? Sí. ¿Sobre qué fondo? Sobre un fondo de la cordillera de los Andes, porque no lo íbamos a hacer en una llanura. ¿Qué vamos a trabajar en ciencias sociales? ¿Solamente la parte histórica o podemos trabajar también el relieve? Las provincias, que es Argentina, que es un tema que se trabaja en quinto grado. Son los contenidos que se trabajan en quinto grado. Desde todos lados, lengua ni le digo. Y ciencias naturales, Yo, en ciencias te pasa. naturales nos pasó Ahí te pasa. algo muy lindo. Miren, de ciencias naturales nosotros, por ejemplo, dijimos, bueno, ¿qué comía el ejército de los Andes? Para Claro. mantener. ¿Saben ustedes qué comía el ejército de los Andes? Es una buena pregunta para que investiguen. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué come el ejército de los Andes? ¿Cómo hizo para hacer semejante travesía y no morirse de hambre, de frío, de... Bueno, entonces ahí viven los nutrientes. ¿Cómo llevar Y el una dieta sistema. equilibrada? Y ahí vimos, empezamos a ver los sistemas, el sistema digestivo, el sistema, cómo se vinculan, cómo se relacionan, el óvalo nutricional. Claro. O sea que ustedes si tienen que analizar, les resultó mejor trabajar así con proyectos integrados que por materia por separado. Sí, de hecho ahora también lo estamos poniendo en práctica. Claro, Seguimos porque tenemos una burbuja y otra burbuja, entonces para que claro. no haya todo un despelongo de contenidos, bueno, vamos a ir por este caminito donde trabajamos los proyectos integrados, donde estamos usando, optimizando el tiempo también. El tiempo, eso es el tiempo, optimizar el tiempo. Bien, gracias, señores. De De nada, nada. Lucrecia. ¿Alguien más? Yo, Bueno, Camila. buenas noches. Buenas Hola, noches. Quería Yamila. preguntarles qué tuvieron en cuenta para evaluar los aprendizajes logrados de los estudiantes. Bien. Primero, una de las lo que tenemos en cuenta siempre, o sea, teníamos que tener en cuenta sí o sí, es la evidencia. No nos quedaba otra forma, así como bien concreta, la evidencia. Nosotros en la primaria siempre somos de tomar que trabajo práctico, que prueba, que lección, que lo que les pasa a ustedes. Pero la evidencia era fundamental de que ellos habían trabajado, habían leído. Aprovechábamos los Meet también para ver, en mi caso, ¿no? Que yo hacía reuniones de Meet, para preguntar. Y por ahí era esto de preguntarle de preguntarle a los chicos que nosotros consideramos que estaban medio flojos, preguntarles a ellos en el Meet. Y nos pasaba que los otros que sí habían estudiado, que sí se habían preparado, se enojaban porque decían, ¿por qué a mí no me preguntan nunca? Es como que nosotros ya conocíamos el grupo y bueno, sabíamos a quién. Teníamos en Como cuenta quien dice, también el tema de la evaluación formativa, ¿no? Que es como un seguimiento, la evaluación formativa, de los aprendizajes que va adquiriendo, y esto lo podíamos ver a través de la lista de cotejo, de los criterios de evaluación, de los indicadores. Entonces nosotros trabajamos a raíz del enfoque pedagógico, teniendo en cuenta la evaluación formativa, más que nada la evaluación formativa, sí, es decir, el seguimiento. y no de producto, sino No, el proceso, cómo fueron adquiriendo esos contenidos, cómo fueron participando, cómo fueron, inclusive nos servían a nosotros muchísimo las dudas. Evaluar si ellos realmente estaban trabajando con el contenido, porque si nos hacían preguntas, a veces decían, ah, sí, les surgió la duda. Y bueno, eso también era una forma de evaluar. Obviamente, chicos, que yo
creo que ninguna de las dos con Gabriela queremos decir que somos las mejores docentes ni que hicimos todo bien, seguramente. No, no, no. Obviamente hemos hecho un montón pero nos hemos esforzado en que creo que todo el grupo, y creo que todos los maestros, o la gran mayoría, me atrevería a decir que hemos hecho el mejor de nuestro esfuerzo, pusimos el mayor empeño para que los chicos aprendieran, adquirieran estos contenidos prioritarios y también para sostenerlos desde lo emocional. Sí. Creo que era fundamental que el chico estuviera, el chico y nosotros mismos, tuviéramos un motivo en este año Contexto, tan difícil. un Sí, contexto en muy. ese año sí. Y además teniendo en cuenta que lo que todos sabemos, que los hogares pasan cosas, cada casa es un mundo, como decimos, y no todos los papás la estaban pasando bien económicamente. O sea, había un ensamblaje de situaciones que dificultaban a veces lo emocional para el chico también. Por eso con Soledad trabajamos mucho la parte motivacional. Eso lo tuvimos en cuenta, lo emocional también, es muy importante, porque un chico emocionado no aprende. Entonces, eso nos llevó también a ser un poco artistas, porque nos hicimos las artistas para el 25, Soledad, contándoles historia del 25, disfrazada ella. Bueno, yo pasaba el video de ella. No digas disfrazada, vestida. Vestida, perdón. Vestida de tradición. Vestida. Y yo como no me animaba, lo compartía, le decía, mire lo que hace la seño, entonces estas cosas que se podían integrar también, pero fue un año, un contexto duro emocionalmente también, que nuestra escuela lo tuvo muy en cuenta. Sí, otra de las cosas que siempre digo yo es que nosotros tuvimos que trabajar desde nuestra casa, pero los padres de nuestros estudiantes nunca dejaron de trabajar. No. Entonces, tener que venir del trabajo y sentarse con sus niños a enseñarles, a acompañarlos con el aprendizaje era difícil. Y después de muchos enojos bueno, también de los papás, sí. que también seamos sinceros, nos hemos ligado también un par de insultos de los padres en las primeras semanas porque estaban enojados con tanta actividad. Y bueno, nosotros ahí también nos pusimos a pensar con Soledad, ¿qué estamos haciendo mal? Y esto se lo transmitimos a la DIRE y la DIRE nos escuchó. Hay algo que no nos está saliendo porque tenemos papás enojados a las 9 de la noche, 10 de la noche, ¿qué podemos hacer? Así es como, pero, o sea, nosotros contamos ahora, como dice la profe Iris, con alegría y qué sé yo, pero hemos pasado el año pasado. Yo más de una vez me he quedado sin letra, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Fue difícil. Ahora estamos tranquilos y todo bien, pero fue un año complicado y poder llegar a la familia, o sea, tener en cuenta a la familia. Para mí fue justamente a mí que me tocó un grado socioeconómico complicado. Yo pensé muchísimo, yo le decía siempre a Sole. A mí me costó mucho. Pero... Franco había levantado la mano. No había libreto para esto. No. Entonces pienso que cada institución empezó a generar un proyecto educativo alternativo. Exacto. En donde, bueno, se tuvieron que sumar todos haciendo sus aportes, brindando sus puntos de vista, porque más que nunca era necesario eso. Ahora yo lo que noto es que desde el ministerio no logró adelantarse a lo que podría llegar a suceder. Lo que me doy cuenta es que fue al revés. En la medida que las escuelas iban teniendo las experiencias, después el ministerio hacía como una devolución más de reflexiva o de análisis teórico de lo que estaba pasando. Entonces se apuntó a esto que ustedes dijeron desde siempre, la necesidad de sostener el vínculo, que fue fundamental, esta cuestión de tener los chicos motivados, de poderlos entusiasmar. De hecho, profe, el último documento que tuvimos que trabajar en una de las últimas reuniones institucionales, se habla de lo que nosotros ya habíamos venido hablando, la afectividad, la resiliencia, la emocionalidad. Por eso digo que venía después. Y también la otra cosa que desde el ministerio se generó es, bueno, lo de la evaluación formativa, Exacto. ¿no? Que de hecho
pienso que con la misma experiencia ustedes ya se daban cuenta que el modo de hacer la valoración de lo que los chicos aprendían tenía que ser de ese tipo, de seguimiento, de Exacto, tener vista en de cuenta muchas cortejo. más variables. Ustedes estaban Exacto. diciendo recién que podían detectar a aquel niño que no se había comunicado y entonces hacerle una llamada. Sí, Como que se multiplicó el trabajo en ese sentido, Sí, porque mucho. hubo que hacer foco en cada niño, porque así fue, cada niño era un caso así con fue. su respectiva realidad de familia, de posibilidades tecnológicas, de cuestiones, como decían recién, materiales, emocionales, y entonces era mucho realmente lo que se ha hecho de parte de las escuelas y de las maestras. Muchísimo, más teniendo en cuenta que era todo pasaba por una exploración y siempre era un riesgo las decisiones que se tomaban. Siempre había que constatarlas en la realidad, a ver si funcionaban y entonces si no cambiar. Y Nadie iba también, con profe, algo del todo certero y pienso que eso también era mucho desgaste. Oh, y otra cosa que pasaba, que teníamos, lo voy a hablar por mí, creo que Gabriela también lo va a compartir, teníamos mucho miedo a equivocarnos, porque fuimos carne de cañón en un montón, me identifico con todos los docentes que quedamos expuestos por intentar hacer algo y a veces, ujú, o sea, no por el hecho de que seamos docentes significa que todo lo sabemos. ujú. Y bueno, ya hubo videos que fueron de público conocimiento donde se, Hubo pero escraches, encarnizado Burlaban, hubo el escraches, escrache chicas, contra hubo los escraches, escraches. docentes. burlas, escraches y Entonces burlas. era Fue muy muy fuerte difícil. para nosotros ponerle el rostro a todas las familias que nos estaban mirando y que ese video circulara por otro lado, Ay, Dios. que no nos hayamos equivocado en alguna cosa. Y digo yo, ay Dios mío, o sea, era tremendo pensar, nos tenemos que poner con el libro, con el internet, con lo que sea, a estudiar, porque no nos vayamos a equivocar si vamos a armar un video, porque si no vamos a salir públicamente en todos lados. Era una Bueno, presión, Sí, sigue siendo una presión, porque lo sí. seguimos haciendo para sostener la burbuja en la intermitencia, y que va el que no viene, que es un todo un lío, que la burbuja A, que la burbuja B, que la burbuja de color, y bueno, es un lío bárbaro con eso. Pero era terrible para nosotros de decir, y si nos equivocamos, los padres nos van a odiar y no van... Claro, Era tremendo. porque hay que entender que con esta situación el oficio de enseñar tuvo como un corrimiento, se exacto. corrió, se movió hacia lugares donde nunca estuvo antes, donde no había en qué sostenerse. Ustedes dicen de los videos y yo me imagino esto que contaban, de hacer muchos para ver hasta encontrar el que les parece que pueda ir y aún así imaginar que podría no Estar estar mal. del todo acertado. Son, Exacto. son dificultades y son dudas con las que nunca antes hemos lidiado y que entonces no había nadie que nos diga sí, así es, porque nadie. No, no. Era No. apoyarse el uno con el otro, un apoyo más desde lo emocional y no desde algo técnico. Porque, Sí, bueno, ustedes dicen si los docentes somos un poco artistas, es verdad, usamos mucho lo histriónico, el cuerpo, la voz, los tonos, los gestos, la mirada, pero eso está como más aceitado en el contexto del aula, la caminamos, vamos, venimos, hay un montón de movimientos, de poner el cuerpo allí que sí a nosotros nos hace sentir seguridad, pero en la cámara no. No, en la ujú, cámara no. Entonces Por era eso un yo sí, le, por desafío. eso yo le decía, profe, que me había sentido ese primer día que nos dice la señora
nuestra Juanita, chicas, tienen que saludar a sus alumnos. Yo me sentí invadida, enojadísima, que yo le agradezco a Sole porque ella me manda su video y yo se lo copio. Hice como 3 antes de salir a las 2 de la tarde. Y me sentí así como muy invadida, que tenía que mostrarme yo, y bueno, y después ya no me sacaron más los videos porque después los papás me frenaron, me decían que no, seño, porque me consume datos, así que bueno, fui como Yo también. les quiero decir algo, antes que sigan hablando, porque yo estoy como, vieron, atendiendo acá que hay una estudiante que ha levantado la mano hace un montón y no quiero que se le vaya la pregunta. Dejen de hablar y lo escuchemos a Franco, qué es lo que quiere preguntar. Franco, Francisco, sí, Sí, Francisco. a ver, perdón, acá que somos unas loras los docentes. No, Franco, no, igual vecino está muy mío, interesante. vecino. Sí, sí. El hijo de la Acá Cari. tengo anotada la pregunta, a ver. Bueno, primero es para qué grupos participaron del proyecto. En los Quinto quintos. grado, los 2 quintos. Quinto Sí, los grado, quintos. ahí anoto. Y la pregunta que iba a hacer es, em, en las actividades se incluyó la participación de la familia, o sea, las actividades, digamos, para los chicos y la familia, ya que ellos estaban en la casa y toda esta situación particular. No, Yo creo que sin la familia, o sea, está implícito el incluirlos, porque sin la familia creo que los chicos no hubieran podido sostener la educación el año pasado. O sea, Bien, implícitamente, o sea, tácitamente, diría yo, está, creo que la actividad y la propuesta está también pensada para que la familia pueda, para que la ayudar. familia no se le complique, para que Sí, la sí, sí. familia claro, pueda sentarse con su hijo y que no esté 5 horas dando vueltas sobre lo mismo. claro, Sí, sí. Yo hace Sí, estoy muchos años que pensando. soy docente particular, yo creo que desde que estaba en el terciario, que hace, no quiero decir cuánto, pero más de 15 años, eh, me he tenido que sentar con, o sea, con cada alumno particular que he tenido. Me gusta, porque también me gusta ver cómo otros docentes trabajan. Entonces, hay veces que vos decís, es necesario que el chico esté sentado 5 horas copiando como la imagen esa de los Simpsons que dice, no debo molestar en el pizarrón, todo, sí, todo. Entonces yo creo que lo importante, lo central en esto es tener en cuenta siempre el aprendizaje prioritario y lo que les resulte útil y operativo. O sea, me parece que también es otro término que se debe usar, es esto, útil y operativo, porque si no, ¿cómo hacíamos nosotros para que los padres nos ayuden si le mandábamos un choclo de cosas para hacer? claro. Y tengo otra pregunta más acá, ¿no? Ay, no, Franco, basta. Si consideran que estaban preparadas para enseñar en virtualidad. No, de No, ninguna no, manera. no, no. No, 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 no. Yo De creo que hecho, yo nadie, aprendí ni todo. ustedes para aprender en virtualidad. No, de hecho, yo Es aprendí difícil. mucho de Soledad y de Ay, mi hija. Gabriela, te voy a hacer No, un bueno, monumento. no, pero hay que ser, porque vos capaz yo te podría dar alguna otra cosa, pero vos me dabas ese aporte tecnológico que yo no lo tenía. Gracias a ella y gracias a mi hija, la mayor, que maneja espectacularmente todo, pude aprender un montón, todavía me falta, pero no estaba preparada para la virtualidad. Yo, por ejemplo, me apoyaba mucho en Gaby, por ejemplo, que a ella le gusta muchísimo hablar todo así bonito. Yo soy como de, voy como, mi carácter es más. Entonces, siempre nos dividíamos. eh, bueno, Gabriela, vos pensá cómo podemos hacer la fundamentación del proyecto, la selección de los contenidos, y yo voy a pensar en las actividades, y vos vas a ir aportando lo tuyo, y yo te voy a decir qué no me gustó de acá. Y usamos, por ejemplo, no sé si les había nombrado,
para trabajar juntos el Drive. Entonces cargamos con los otros profes, también cargamos todos en un Drive, entonces nosotros podíamos ver lo que los profes les daban a los chicos, podíamos también tener una idea, porque ¿qué pasaba? Nosotros éramos los referentes del grado. Entonces la mamá, el papá, o sea, la familia, el referente del hogar, nos decía, señor, el profe de música, tal y tal cosa. ¿Qué decíamos en la primera etapa? ¿De qué estás hablando? Porque no teníamos ni idea, porque el profe de música hacía su actividad separada. Entonces en el Drive nosotros podíamos ver y podíamos en los primeros proyectos prácticamente obligarlos a los profes de áreas especiales que se integraran en el proyecto. Fue difícil aunar esos criterios, pero cuando ellos se dieron cuenta de que no era tan difícil, que era solamente leer la fundamentación y poner también en funcionamiento esas estrategias que los docentes tenemos, a ellos también se les hizo mucho más fácil. No sé si venía esto a la respuesta de lo que vos preguntabas, pero... Sí, sí. Con lo que dijo Franco, me dio a pensar algo que les quiero preguntar a la señor. Y ya con esto vamos a ir cerrando, señor. Bueno. Por cuestiones de tiempo y porque ha sido altamente provechoso todo lo que nos han comentado, la verdad. Excelente. Ha aparecido mucho acá esto de tener que considerar a ese adulto, familia que acompañaba al niño en el hogar. Yo lo que quería preguntar es si las actividades que ustedes proponían pensaban en la misma para todos los niños o consideraron hacer algunos cambios en función de la situación particular de ese niño que quizás no tenía alguien que le pueda acompañar y lo tuviera que quizás resolver solo, o cómo hicieron eso. Me parece tan complejo a mí. No sé, Gaby, vos. En mi Sí, caso no, yo tengo alumnos integrados. Hubo que hacer el trabajo con la maestra de apoyo, con la maestra que acompaña a los chicos, yo tengo la ventaja, siempre digo, de tener un grupo de estudiantes que es los padres, o sea, como que son todos muy parejos. Muy parejos. Entonces, mi realidad, yo les voy a decir así, es totalmente... Es la ideal. Es la ideal. Yo tengo 28 alumnos, tengo 2 burbujas de 14, estamos medio apretujados, pero son muchos, pero es la burbuja ideal. Porque ellos me conocen, saben cómo soy yo, las exigencias, yo conozco las familias, a mí me parece fundamental conocer la realidad de la familia, pero de verdad creo que tengo un grado ideal. Claro. Que se puede ¿En tu hacer caso, muchísimo. no te pasó de no tener ese adulto que acompañe? ¿Y a vos, Gaby? Bueno, a mí me pasó que cuando planificábamos las actividades del proyecto, obviamente que yo me sentaba a mirarlas y bueno, hacía ajustes. Si no me parecía que mi grupo podía alcanzar tal o cual tema, lo modificaba teniendo en cuenta mi grupo. Pero además yo tenía chicos que pasan por un proceso de integración. Algunos, 2 de ellos estaban sin acompañante justo porque, bueno, pasa todo esto de la pandemia, quedan a la deriva, la Escuela Santa Mónica, todo esto que no se pudo hacer, que no tiene la responsabilidad o la culpa de la Santa Mónica por no haber podido dar una DAI. Fue el contexto en el que estábamos viviendo, entonces no se pudieron hacer las evaluaciones correspondientes. Entonces, en algún momento me formé en este tema, entonces pude hacer los ajustes en un principio sola, para 3 chicos, ya después con un acompañante, una DAI, o sea, una maestra integradora para uno de los chicos, y mientras a mí me tocó un caso bastante complejo, que lo trabajamos con la familia y yo. Hacíamos adaptaciones, sí, tenía que hacer varias adaptaciones para los grupos, porque tenía un grupo muy
muy diverso. Y bueno, me sentaba y con algunas cosas que me fui formando en mi profesión, pude subsanar esos espacios bueno, que necesitaban reajustes, modificaciones. Fue un poco complejo, pero en base a lo que nos proponíamos con Sole, yo hacía 2 bajadas más para algunos chicos. ¿Se entiende? No sé si se entiende bien lo que quiero expresar. Sí. Yo te- A sí, eso sí. iba. Trabajé también con 2 chicas, 2 docentes muy colaborativas de la Santa Mónica, así que también, bueno, ellas me escuchaban, yo les proponía algo, ellas me decían que sí. Entonces, bien, pero sí hubo muchísima bajada a veces de las propuestas que teníamos con Sole. Igual Sole me encantaba porque me decía, ¿por qué pensás que no lo van a hacer? Fíjate, y yo, ay, nada más, inmediatamente, o sea, a mí me gusta trabajar en equipo y me gusta cuando me dicen o me dan sugerencias, me gustan. Antes no me gustaba, ahora sí porque es una de las Yo capacidades que creo, tiene que tener el docente, el trabajo colaborativo. Totalmente. exactamente, que a veces nos quedamos en nuestro mundito que es el aula y creemos que nuestros alumnos, nuestros estudiantes tienen ciertas posibilidades. No vemos vemos el árbol y no vemos el bosque. Entonces yo digo, no, si los míos pueden, lo pueden hacer todos. Exacto. Más lento, les llevará más tiempo, tendrán que sentarse un poco más a leer, pero también lo van a conseguir y bueno, y salta que De hecho, sí ahora se con Sol se estamos puede. trabajando, yo un proyecto específico tuve que hacer para mi grado y Sole me dice, sí, o sea, me entendió, nos dividimos ahora en un proyecto de lengua porque los míos están un poquito más bajo nivel, entonces le digo, Sole, voy a hacer un proyecto específico para ellos. Lo hice y le decía a Sole, teneme fe que lo saco, teneme fe. Y ella dice, sí, obviamente que sí, que vamos a llegar a algún lado todos juntos. Seguro, y más si consideramos que una de las prioridades pedagógicas es la confianza en las Sí, posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. exacto. Yo creo Así que que sí. Ahí eso, está, somos media idealistas con la Sole, no sé por qué, no sé, pero somos muy parecidos en eso de la confianza, del amor, del afecto. En eso coincidimos mucho con Sole porque, no sé, capaz amemos la profesión, no sé, Sole, pero somos sí, medias seguro. idealistas. No sé de Pero Yo dónde también, viene. creo, les cuento a los chicos que la profe Iris ha sido nuestra profesora en el terciario. Así que imagínense Nos la conoce. experiencia que tiene la profe Iris y la confianza que nos tiene para embarcarnos en No, semejante tarea de que... no las me olvido, conozco de no toda me la olvido, vida las chicas. profe, no me olvido del 4 que me pusiste en Sociedad y Sistema en primer año y me No me digas. retaste, yo me acuerdo, y me dio alas para que después en conocimiento, ¿te acordás, profe? Me sacara 10 y 9, ahí Sí. 10. Ah, bueno, me alegro Sí, profe, entonces. me ayudaste mucho con ese 4, me dijiste así, 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 y acá estoy, mírame. Oh, yo feliz de verlas ya con una carrera hecha de años y con ese compromiso y eso de brindar, ¿no? Su tiempo, sus experiencias, esta cosa de armar equipos y fortalecerse entre ustedes está buenísimo, porque esa es la docencia que ya de hace rato Hace estamos falta. necesitando. Y la humildad, profe, porque hace falta que entre todos nos ayudemos, lo que le sirve a uno, poder Compartir. compartirlo para otros, ¿viste? El Yo creo trabajo que sí, colaborativo, que exacto, de hace rato, es la Mirta. es la capacidad que nos va a hacer falta para este futuro que nos Yo viene, creo que la pandemia nos llevó a eso de manera obligada y ahora nos dimos cuenta que está buenísimo, sí, porque Otra cosa de las que yo creo, esto del trabajo colaborativo, pero también me parece que es fundamental que el docente, una vez recibido, siga perfeccionándose. exactamente. No importa, yo digo, el saber no ocupa lugar. Mientras más sé, mientras más leo, mientras más me formo, me nutro de lo que sea, Exactamente. capaz que sea 2 o 3 párrafos de una lectura que a otro le puede parecer insignificante, yo creo que suma, que
que no nos tenemos que quedar en la comodidad de que ya está, nos recibimos o ya nos falta poco para recibirnos y que ya con eso sabemos todo. No, porque sabemos lo básico, pero cuando nos toca enfrentarnos a la escuela, a Además, las los realidades de contextos, la escuela, es tremendo. pero además los contextos, este año no fue igual que el año pasado, el anterior y así, o sea, siempre va, la sociedad va cambiando y nosotros Sí, tenemos que ir evolucionando. hay que estar siempre atentos, Actualizado, claro. actualizado, sí, 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 es verdad. Bueno, señor, la verdad que ha sido hermoso el aporte de ustedes, escucharlas, darnos cuenta de todo lo que han hecho, de todo lo que han sido capaces de emprender, de toda la voluntad que han puesto, cómo se abrieron a aprender cosas, a poner el pecho a esto que era nuevo, era incierto, generaba tensión, también miedo, bueno, muchas emociones encontradas, pero hoy las veo así, como les decía recién, ya sentadas, relajadas, mucho más seguras de por dónde viene el camino. Mm, Y creo que la luz más importante que tuvieron es entender que los niños son los que están primero. Los mm, cuidaron, realmente los cuidaron, ujú. estuvieron ahí para ellos y por ellos se animaron a hacer todo con tal de llegar y que ellos aprendan. Así que en ese sentido los felicitamos en nombre de mis estudiantes, en nombre mío, en nombre de Estela, que también nos acompaña. Y, y bueno, acá nosotros veremos qué de todos estos aportes que nos han hecho pueden generar un caminito para producir algo desde esta práctica 3, ¿no? La idea era Nosotros, mostrarle a los chicos cómo fue realmente la práctica Mm, y entendiendo que este año sigue una cosa combinada, o sea que no se va del todo la virtualidad, la presencial tiene sus bemoles también, como ya lo dijeron, y ellos, bueno, en cuarto año seguro ya van a tener que hacer una experiencia ligada a la virtualidad, ligada a esta presencialidad cuidada de burbujas. Y entonces, bueno, escuchar el relato de ustedes es sumamente orientador, como que nos pone en contexto. No es para nada, no es para nada lo mismo que decir, bueno, vamos a leer las reflexiones de algún experto. Eh, no, a mí me nutre no. muchísimo más esto. Esto me parece que bajó a la tierra. Lo otro, Yo creo que hemos tomado como creo que siempre éramos, los docentes éramos mirados desde atrás del escritorio, como digo sí, yo. Y en este momento que estamos pasando somos los protagonistas, somos los hacedores, somos los que agarramos la pala y el pico y trabajamos. Y eso quedó claro, expuesto. Y las claro, se hizo decisiones visible, ahora se hizo pasan por nosotros visible. por lo que nosotros consideramos. Nos hemos Totalmente. negado rotundamente a bajadas ministeriales porque no nos parecían que eran convenientes para nuestra realidad. Nos negamos Totalmente. directamente, decimos, no, no lo vamos a hacer porque esto no nos sirve. Entonces yo creo que desde más arriba, se tuvo en cuenta y se nos abrió, porque yo creo que todos los docentes tomamos esa medida y se abrió todo un panorama que antes no era considerado. No, Entonces ahora nos tienen que escuchar más. Yo siempre digo, las grandes decisiones pasan del tipo, por decirlo de alguna manera, de que tiene saco y corbata. Y no, las decisiones deben pasar por nosotros, por lo que nos conviene a nosotros y a nuestro grupo de estudiantes. Entonces, totalmente. esa realidad no hay que perderla nunca, ese foco sobre lo que nosotros consideramos con nuestra visión, con el aporte del trabajo colaborativo. De hecho, hoy casualmente para poder hacer esta reunión, yo le compartí a Iris cuando me propuse, yo nomás dije que sí, que no tenía problema, y le dije a Gaby y le dije a Fernanda, que es otra, es amiga personal,
y aparte hemos sido compañeras en la formación, y dice, yo también quiero colaborar. Entonces dice, Fernanda, yo te voy a pasar unos videos de cómo lo hice yo. Ella tenía el primer ciclo en un colegio privado, entonces también le compartí la experiencia a Iris, porque digo yo, Fernanda hizo otro tipo de trabajo, quizás no el mismo que nosotros, pero también nos sirve para ver que todo el sistema educativo, los hacedores de ese sistema educativo, que somos los docentes, hemos trabajado y nos hemos puesto la escuela al hombro. Tal cual. Bueno, una vez más les agradezco, señor. Muchas gracias a Espero, ustedes, una experiencia inolvidable. Hermoso. no sé Hermoso. si alguno de mis chicos quiere preguntar algo y si no, las despedimos a la seño, les agradecemos por su tiempo, por contarnos sus experiencias, sus cosas más, del más hondo sentir, porque acá nos han dicho todo lo que les pasó, desde las emociones hasta los miedos, hasta las alegrías. Les agradecemos que se hayan abierto de esa manera porque a nosotros nos aporta mucho tener una mirada más cerca de lo que ha sido la escuela y cómo va a seguir en este tiempo. Así que Así es. bueno, será hasta prontito, hasta que las volvamos a A requerir, ver, ¿ah? sí, Bueno, cómo no, cómo Si no. cualquier cosa me estoy comunicando con ustedes por WhatsApp, Sí, bueno, cualquier yo los cosita. quiero saludar a los futuros colegas, animarlos para que se lancen a esto que es la docencia, que no lo tomen como una carrera porque muchas veces decimos, voy a ser docente porque no pude entrar a otra carrera. Y nosotros somos la base de todo. De Nosotros todas las somos los demás que carreras. enseñamos a leer, los que enseñamos a escribir, los que enseñamos a pensar, los que abrimos las puertas para la reflexión. Entonces, es muy importante que los chicos que se están formando tengan en cuenta esto y se sientan animados de que siempre van a encontrar una mano amiga, por ponerle una palabra, una mano amistosa, que los va a ayudar, que los va, porque de eso nosotros hemos aprendido de alguien. Nosotros, en el campo de la formación de nuestros profesores, las recordamos con mucho cariño a Iris cuando nos daba sus clases, a todas las profesoras que nos han formado y después a todas las que nos construyen personalmente y nos hacen ser lo que somos hoy. Y seguramente mañana vamos a ser un poco mejor y pasado otro poco mejor. Y bueno, y eso es trabajar colaborativamente y crecer de la mano de otros. Así que chicos, Bueno, toda la fuerza. muchas gracias. No sé si está Estela para Gracias, que señor. despida a las chicas. Gracias, señor. De Un nada. abrazo a todos. Un cariño para Gracias. todos. Estamos Gracias. acá. Chao, chicas. Chao, profe, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Abrazo a todos. Suerte. Chao. Chao.